Antes de empezar esta historia impactante, no olvides suscribirte a nuestro canal Lealtad K9. Aquí compartimos las historias más reales y conmovedoras de perros, que no solo son compañeros, sino héroes con corazón. Suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de amantes de los animales. Ahora sí, prepárate para conocer a Echo, el perro que cambió un día ordinario en un instituto por un thriller digno de película. Todo comenzó como una mañana cualquiera, en el Instituto Alameda de Madrid. El sol apenas se asomaba tímidamente entre las nubes, iluminando los pasillos llenos de mochilas pesadas, voces adolescentes, y ese inconfundible olor a bocadillos de tortilla recién hechos que flotaba en el aire. Las taquillas se abrían y cerraban como un metrónomo desordenado. Los zapatos chirriaban sobre el suelo encerado, y las risas resonaban mezcladas con conversaciones sobre el examen de matemáticas o las ganas de que llegara el fin de semana. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que esa mañana se transformaría en un auténtico infierno. En medio de ese caos adolescente estaba Juniper Lane, una chica de 17 años con una sonrisa franca, el pelo recogido en un moño desordenado y una mirada llena de sueños. Aquella debía ser su día especial. Era su cumpleaños. Y como cualquier adolescente, esperaba algo de cariño, alguna sorpresa de sus amigos, o al menos un «felicidades», acompañado de un pequeño regalo. Lo que no esperaba era lo que le aguardaba en su taquilla. Cuando llegó a su rincón habitual, entre la maraña de mochilas, la sorpresa la dejó helada. Sobre el frío metal de su taquilla, había un paquete, pequeño, envuelto en papel rosa brillante con un lazo cuidadosamente anudado. No tenía tarjeta, ni remitente, ni ningún mensaje, solo su nombre, Juniper, escrito en una caligrafía extrañamente pulcra y precisa, junto a su número de taquilla. Juniper frunció el ceño. «¿Quién me habrá dejado esto?», preguntó, levantando la cajita a contraluz, como si el sol pudiera revelar su misterio. Su amiga Claudia, con esa chispa de humor madrileño, le dio un codazo. «Igual es de un admirador secreto, tía. Menuda suerte tienes». Las chicas rieron, pero la risa se apagó rápido. Algo no cuadraba. El paquete pesaba demasiado para ser un simple detalle. Y cuando Juniper lo agitó suavemente, un sonido, metálico, casi imperceptible, hizo que la sonrisa de Claudia se congelara. «¿Lo oyes?», susurró Juniper con la voz temblorosa. «Sí. No sé. Me da mal rollo, ¿eh?», respondió su amiga, reculando un paso. El sol, filtrándose por las ventanas del instituto, proyectaba haces de luz sobre las taquillas y de repente, aquel pasillo bullicioso pareció ralentizarse. Todo quedó suspendido en una especie de silencio denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Fue entonces cuando Echo, el pastor alemán de mirada seria y pelaje negro y fuego, entró en escena, junto a su compañero humano, el agente de la policía local, el oficial Mateo Ruiz. Echo era una presencia que imponía respeto. Su cuerpo musculoso, su andar seguro, sus orejas erguidas, siempre atentas a cualquier señal. Había algo en ese perro que te hacía apartarte instintivamente. El binomio canino estaba allí como parte de un programa de seguridad implementado en algunos institutos de la Comunidad de Madrid, una medida que muchos padres aplaudían. Echo y Mateo hacían rondas rutinarias olfateando mochilas, estuches, esquinas. Pero lo que ocurrió aquella mañana no estaba en el guión. Echo se detuvo en seco, como si un resorte invisible lo hubiera anclado al suelo. Su cuerpo, normalmente relajado, se tensó de golpe. Sus orejas se dispararon hacia adelante, y su nariz comenzó a moverse frenéticamente, aspirando el aire como si cada molécula contara una historia secreta. Un murmullo recorrió el pasillo. La gente se apartaba, sintiendo esa energía que solo los perros como Echo saben transmitir. Un aviso sordo, una alarma silenciosa. Echo emitió un ladrido seco, cortante, como un disparo. Su mirada, intensa y fija,
estaba clavada en el paquete, rosa que Juniper sostenía entre sus manos temblorosas. Otro ladrido, esta vez más fuerte, más urgente. El corazón de Juniper empezó a latir con fuerza. El paquete dejó de ser un regalo, se convirtió en una amenaza. El agente Ruiz reaccionó, de inmediato alzando la mano en un gesto firme. Juniper, baja el paquete despacio, muy despacio, aléjate de él. Juniper tragó saliva, sintiendo que el tiempo se comprimía, como si el mundo entero se redujera a ese pequeño cuadrado de papel rosa y al jadeo contenido de eco. Colocó el paquete en el suelo, con manos temblorosas, retrocediendo paso a paso, el sudor frío pegándole la ropa a la piel. Echo no se apartó. Rodeó el paquete, oliéndolo como si de él dependiera la vida de todos. Sus gruñidos se hicieron más profundos, como un tambor lejano que crecía en intensidad. Ruiz apretó los labios, llevando la mano a la radio de su cinturón. Atención central, posible amenaza en el Instituto Alameda. Requerimos unidad de desactivación de explosivos y apoyo inmediato. K9, indica alerta máxima. Los alumnos miraban desde la distancia, algunos llorando, otros mandando mensajes, frenéticos a sus padres. El pasillo que minutos antes era un hervidero de voces y risas, ahora estaba sumido en un silencio espeso, como si el aire se hubiera congelado. Juniper, con la respiración entrecortada, apenas podía apartar la vista del paquete. Aquel día debía ser su cumpleaños, su día especial, y ahora estaba rodeada de policías, de miradas de pánico, de eco, ladrando con fiereza como si intentara decirle algo que las palabras no alcanzaban a explicar. El paquete permanecía, allí, inmóvil, pero cargado de una amenaza invisible. Echo ladró de nuevo, y ese sonido retumbó en los corazones de todos como un aviso inevitable. Algo estaba a punto de pasar. Mateo Ruiz miró a su compañero de cuatro patas con una mezcla de respeto y gratitud. Sabía, sin lugar a dudas, que ese perro estaba salvando vidas en ese mismo instante. La pregunta que flotaba en el aire, silenciosa y cortante como una hoja de cuchillo, era una sola. ¿Quién le había enviado ese paquete a Juniper? ¿Y por qué? El sonido de las sirenas rompió el silencio pesado del pasillo. Afuera, los padres comenzaban a llegar, algunos con el rostro desencajado, otros gritando nombres de hijos como quien lanza sogas al mar, intentando encontrar a alguien entre las olas de miedo. Dentro del instituto, el ambiente seguía cargado, de una tensión espesa, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Juniper estaba sentada en una de las sillas del despacho del director, con las manos temblorosas apoyadas sobre las rodillas. Miraba al suelo, incapaz de levantar la vista como si el simple hecho de alzar la mirada pudiera desencadenar algo peor. Su madre, Elena, había llegado corriendo, con la cara pálida y las manos crispadas. Se abrazaron en silencio, un nudo de emociones atravesando sus cuerpos. Alivio, miedo, incredulidad. El oficial Ruiz entró, acompañado de Echo, que caminaba a su lado como una sombra fiel. El perro todavía estaba alerta, la cabeza alta, los ojos atentos, como si el peligro no se hubiera ido del todo. Ruiz carraspeó antes de hablar, con ese tono calmado pero firme que usaba para mantener la calma en situaciones de crisis. Juniper, necesito que me cuentes exactamente cómo fue todo, lo que recuerdes. Cada detalle cuenta. Ella tragó saliva, cerró los ojos un segundo y comenzó a hablar. La voz baja y quebrada. Era mi cumpleaños. Y cuando llegué a mi taquilla vi el paquete. Estaba ahí como si alguien lo hubiera dejado con cuidado. Pensé que era de Claudia o de algún amigo. Lo cogí, lo abracé. Pero pesaba mucho, y al agitarlo, hizo un sonido raro, como un clac-clac metálico. Entonces Eco ladró y todo se volvió borroso. Su madre le acariciaba la espalda, intentando reconfortarla, pero la verdad era que la piel de todos estaba erizada. Ruiz asintió, tomando nota mentalmente. ¿Viste a alguien cerca de tu taquilla? ¿Alguien que no suela estar por allí?
Juniper parpadeó, y algo pareció encajar en su cabeza. Sí, bueno, creo que sí. Hay un chico. No sé su nombre. Lleva siempre una sudadera con capucha, incluso cuando hace calor. A veces lo veo en los pasillos, en la cafetería, pero nunca habla con nadie. Siempre va solo, mirando de reojo, como si estuviera espiando. Ruiz intercambió una mirada rápida con Echo, que permanecía sentado, sus orejas giradas hacia Juniper, como si comprendiera cada palabra. ¿Podrías describirlo mejor? ¿Cómo es físicamente? Juniper cerró los ojos, intentando recomponer la imagen. Es alto, delgado, tiene la piel clara y el pelo oscuro, y tiene algo en el cuello, como una cicatriz, larga, como si le hubieran cortado con un cuchillo o algo. El silencio que siguió fue denso. Ruiz sintió que la adrenalina volvía a recorrerle el cuerpo, y Echo, como si percibiera el cambio de energía, se puso en pie, olisqueando el aire, con los ojos brillando de concentración. Vale, Echo, vamos. Salieron del despacho mientras la madre de Juniper abrazaba a su hija, murmurándole que todo iba a estar bien, aunque ni ella misma se lo terminaba de creer. Ruiz dejó que Echo liderara, como siempre hacía en esas situaciones. El perro bajó la cabeza, su nariz casi rozando el suelo, y comenzó a avanzar por los pasillos desiertos del instituto, girando esquinas con precisión, como si siguiera un hilo invisible. El camino los llevó hasta el ala trasera, donde estaban los vestuarios y la sala de limpieza. El olor a productos de limpieza flotaba en el aire, pero Echo lo ignoró, olisqueando una taquilla oxidada y un cubo de fregonas olvidado en un rincón. De pronto, el perro gruñó, un gruñido bajo, casi gutural, que hizo que Ruiz se tensara automáticamente. Echo se agachó rascando el suelo con las patas, señalando un montón de trapos arrugados en un rincón. Ruiz se acercó despacio, apartando con cuidado las telas. Lo que apareció le hizo contener el aliento. Era una mochila negra, sucia, con cremalleras desgastadas y una mancha de pintura blanca en un lateral. La abrió con cuidado, usando guantes. Dentro había un revoltijo de cables, una batería portátil, cinta aislante, y lo que parecía ser un viejo teléfono móvil con la pantalla rota. En uno de los bolsillos laterales, una libreta pequeña con páginas llenas de garabatos, horarios de clases, nombres de profesores, planos del instituto, y un nombre subrayado varias veces en tinta roja: Juniper Lane. El corazón de Ruiz se aceleró. Echo ladró una vez, fuerte, como confirmando la gravedad de la situación. Ruiz miró a su alrededor, la adrenalina bombeando en sus venas. Esto no es un simple susto. Aquí hay algo más grande. Sin perder tiempo, pidió refuerzos por radio y volvió con la mochila en la mano mostrándosela a Juniper. Ella se quedó pálida. Es la mochila de ese chico. Siempre la lleva. Es él. Estoy segura. Ruiz asintió pensando rápido. ¿Sabes dónde suele ir? ¿Un sitio donde esté solo? Juniper dudó un momento y luego chasqueó los dedos. Sí, las gradas viejas del campo de fútbol. Nadie va por allí ya. Le he visto alguna vez allí, solo, sentado como vigilando. Ruiz sintió cómo la tensión subía. Vamos, Echo. Salieron de nuevo, cruzando el patio con pasos rápidos. El sol de la tarde caía con fuerza, y un par de profesores observaban, desde lejos, susurrando entre sí, con expresiones de preocupación. Echo avanzaba con determinación, bajando las escaleras del campo de fútbol, donde las gradas de hierro oxidado crujían suavemente con el viento. Ruiz se agachó, mirando entre las estructuras metálicas, y allí estaba, una figura encogida, con la capucha echada hacia adelante, abrazando una mochila como si fuera su última defensa. Ruiz respiró hondo, susurrando para sí mismo. Vale, Mateo, despacio. Se levantó y habló, la voz firme pero sin gritar, con esa calma que se necesita para que un animal nervioso no te ataque. Chico, sal despacio. No vamos a hacerte daño. La figura no se movió. Echo gruñó, un aviso claro, y Ruiz se preparó para actuar.
En un segundo, el chico salió corriendo como un resorte, pero Echo se lanzó tras él, ágil, veloz como una flecha, cortando el aire con cada zancada. El muchacho gritó, tropezando, intentando perderse entre las sombras, pero Echo era más rápido. Le cerró el paso, ladrando con fuerza, enseñando los dientes sin morder, pero dejando claro que no había escapatoria. Ruiz llegó respirando agitado, y entre los dos lograron reducirlo. El chico tenía el rostro pálido, los ojos llenos de lágrimas, y cuando se quitó la capucha, Ruiz vio la cicatriz, esa línea irregular que cruzaba su cuello. ¿Cómo te llamas? El chico titubeó con voz baja y entrecortada. Mason. Mason. Ortega. Ruiz lo miró evaluando. La historia apenas empezaba a encajar, y tenía la sensación de que Mason no era más que la punta del iceberg. Echo permanecía firme a su lado, atento, como si entendiera la gravedad de cada palabra. El día estaba lejos de acabar, y el misterio apenas había comenzado. La noche había caído sobre Madrid como una manta pesada, cubriendo las calles con ese aire frío que solo se siente en los barrios antiguos, donde los adoquines guardan secretos, y las farolas parpadean como testigos silenciosos. El instituto, Alameda, ahora vacío, parecía otro lugar. Las ventanas reflejaban la luz amarillenta de la calle, y las sombras danzaban entre las aulas cerradas. En la comisaría del barrio, Juniper se sentó en una silla dura, con las piernas cruzadas, el móvil en la mano pero sin fuerzas para mirarlo. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, la cabeza dándole vueltas como una peonza rota. A su lado su madre no paraba de mirarla, tocándole la espalda de vez en cuando, como si ese contacto pudiera protegerla de todo lo que había pasado. Ruiz estaba de pie frente a una pizarra blanca donde habían colgado fotos. El paquete rosa, la mochila de Mason, el plano del instituto con nombres subrayados. Parecía una serie de televisión, pero no. Era real, más real de lo que a cualquiera le gustaría. Echo, tumbado a los pies de Ruiz, permanecía con la cabeza erguida, atento, como si pudiera oler los pensamientos en el aire. Ruiz miró a Juniper con una mezcla de cansancio y determinación. Vamos a repasar todo otra vez, por favor. Cada detalle puede ser clave. Juniper respiró hondo, el aire temblándole en los pulmones. Ya os lo dije, no sé quién dejó el paquete. Solo sé que estaba allí, en mi taquilla. Yo no he hecho nada. No he molestado a nadie. Su voz se quebró, y su madre la abrazó, susurrándole al oído palabras tranquilizadoras que se perdían en el ruido de la ciudad, al otro lado de las ventanas. Ruiz, acostumbrado a lidiar con adolescentes que se metían en problemas por cosas mucho más tontas, sentía que esta vez la historia tenía otra dimensión. Echo levantó la cabeza, olfateó el aire y luego giró el cuello, clavando la mirada en la puerta. Ruiz notó el cambio y se tensó. Un agente entró, con el pelo revuelto y un café en la mano. Hemos hecho un rastreo en el campo de fútbol. Allí hemos encontrado algo que creo que deberías ver. Ruiz se levantó al instante. Juniper se quedó quieta, mirándolos como si el mundo entero se hubiera detenido. Echo se puso en pie, estirando las patas, listo para lo que viniera. Al llegar al campo, Ruiz vio el escenario iluminado por los focos de los coches patrulla. Allí, bajo las gradas oxidadas, había un pequeño escondite improvisado. Un montón de latas vacías, restos de comida y una bolsa rota con lo que parecía ser ropa vieja. Echo se acercó, husmeando con intensidad. En un rincón, medio enterrada, entre hojas secas y papeles arrugados, apareció una libreta con dibujos. Ruiz la abrió con cuidado. Había bocetos del instituto, de las aulas, de las caras de varios estudiantes, y siempre, una y otra vez, el nombre de Juniper escrito, rodeado de círculos como un blanco de diana. Juniper, al ver la libreta, se tapó, la boca con las manos, los ojos llenos de lágrimas. Ese chico, Mason, ¿qué quería de mí? Ruiz no respondió, porque en el fondo,
Esa era la pregunta que martillaba también su cabeza. Horas después, Mason estaba sentado en la sala de interrogatorios, con la mirada clavada en la mesa, la capucha caída y los dedos entrelazados. Parecía un chaval normal, uno de esos que te cruzas en el metro y ni recuerdas su cara al bajar, pero algo en su forma de respirar, en la manera en que evitaba el contacto visual, hablaba de un miedo profundo. Ruiz entró con Echo a su lado. El perro se sentó tranquilo, pero con los ojos fijos en Mason, como si pudiera atravesarlo con la mirada. Mason murmuró algo casi ininteligible. Yo no quería hacerle daño a nadie, solo era por curiosidad. Me dijeron que si dejaba el paquete me darían algo de dinero. Nada más. Ruiz apretó los puños, conteniendo la rabia. ¿Quién te lo pidió? Mason tragó saliva, nervioso. No lo sé. Era un hombre. No me dijo su nombre, solo me envió mensajes al móvil. Ruiz le mostró el teléfono viejo, el que habían encontrado en la mochila. Mason asintió, bajando la cabeza como un niño pillado en falta. Echo gruñó levemente, un sonido bajo que erizó la piel de todos. Ruiz notó que el perro miraba hacia la puerta. Un agente entró en ese momento casi sin aliento. Mateo, tenemos algo más. Han revisado las cámaras de seguridad de la entrada del instituto. Mira esto. Le tendió una tablet. En la pantalla se veía la imagen borrosa de un hombre, alto, con gorra y gafas de sol, caminando con paso decidido. Llevaba una chaqueta oscura, y aunque la calidad del vídeo no permitía distinguir bien su rostro, había algo en su postura, en la manera de moverse, que ponía los pelos de punta. Juniper, desde la otra sala, miró la imagen y se encogió. Creo que ese hombre también estaba el otro día cerca de la cafetería. Ruiz notó cómo las piezas del puzzle comenzaban a encajar, aunque todavía faltaban muchas. Echo ladró una vez, un ladrido seco, como diciendo que el tiempo se acababa. Ruiz se levantó mirando a Mason directamente a los ojos. Tú no eres el único. Esto es más grande de lo que pensabas. Necesito que me digas todo lo que recuerdes. Cada mensaje, cada detalle. Mason dudó, pero entonces, como si el peso de la situación cayera sobre él de golpe, empezó a hablar. Decía cosas raras. Me escribía que tenía que vigilar a Juniper, seguirla, saber a qué hora llegaba y salía, que anotara sus rutinas, los sitios donde se sentaba a comer. A veces me dejaba dinero en un sobre, en una papelera cerca del instituto. No sé quién es, lo juro, solo obedecía. Ruiz respiró hondo, intentando procesar la información. Esa noche, mientras Madrid dormía, Ruiz se quedó mirando el tablero de la pizarra en la comisaría, repasando cada nombre, cada pista. Juniper, Mason, el hombre del vídeo, y Echo siempre a su lado, con los ojos atentos, como si también estuviera pensando. El silencio de la madrugada se rompía solo con el ruido lejano de un coche patrulla. Ruiz sabía que aquello no había terminado. Al contrario, sentía en la piel que lo peor aún estaba por venir, y que solo juntos, él, Echo y el equipo, podrían proteger a Juniper y descubrir la verdad. Porque en los rincones oscuros de la ciudad, alguien seguía mirando, y la casa acababa de comenzar. La mañana siguiente llegó cargada de una extraña quietud. Las calles del barrio de Lavapiés despertaban despacio, con los bares subiendo persianas y los vecinos cruzando miradas de sospecha. El Instituto Alameda seguía cerrado, acordonado con cintas amarillas que ondeaban al viento como cicatrices recientes. Los medios de comunicación ya estaban allí, con cámaras listas y micrófonos extendidos como si pudieran atrapar la esencia de una tragedia que aún no terminaba de explotar. En la comisaría, Ruiz bebía café frío mientras repasaba el informe de Mason. Las palabras del chaval seguían resonando en su cabeza. Sobres escondidos. Un hombre desconocido. Órdenes precisas para vigilar a Juniper. Todo olía a algo mucho más turbio de lo que nadie esperaba. Y lo peor era la sensación de que el tiempo jugaba en su contra. Echo, a su lado, no se relajaba. El perro iba y venía por la sala,
husmeando papeles o lisqueando el aire, como si esperara a que de un momento a otro apareciera el responsable de todo. Ruiz sabía que debía confiar en su instinto. Si Hecho no estaba tranquilo, él tampoco debía estarlo. Cuando Ruiz miró la pizarra con las fotos y los nombres, algo le golpeó en la cabeza. La lista de estudiantes que Mason tenía, los horarios, las notas, todos eran parte del programa de mentoría que había mencionado el director, Harper. Ese programa para estudiantes en riesgo. Ruiz recordó la conversación con Harper y la forma en que había evitado su mirada. Algo no cuadraba. Decidió no perder más tiempo. Cogió su chaqueta, silbó a Echo y salieron de la comisaría. El instituto era un fantasma a la luz del día, con los padres que se asomaban desde la distancia, intentando ver algo entre las cintas de la policía. Ruiz se abrió paso, mostrando su placa, mientras Echo avanzaba con paso firme, con la nariz al suelo, moviéndose como si pudiera leer los secretos escondidos bajo el asfalto. Ruiz localizó al director Harper en su despacho. El hombre estaba desaliñado, con la corbata torcida y la camisa arrugada. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche, y las manos le temblaban ligeramente cuando intentaba sostener una taza de café. Necesito hablar contigo, Harper. Ahora. Y quiero toda la verdad. El director tragó saliva, dejando la taza sobre la mesa con un golpeteo seco. Hecho, sentado junto a Ruiz, lo miraba fijamente, con las orejas erguidas y la cola inmóvil. Harper desvió la mirada hacia el perro y luego suspiró, como si el peso de los años y de los secretos cayera sobre sus hombros. El programa de mentoría comenzó hace 2 años. Quisimos ayudar a los estudiantes con dificultades. Les emparejábamos con alumnos mayores para que tuvieran un referente. Al principio, todo iba bien, pero hace unos meses empecé a notar cosas extrañas. Alumnos que desaparecían durante el recreo, mensajes que se cruzaban fuera del sistema oficial, reuniones en los rincones más alejados del instituto. Intenté preguntar, pero nadie decía nada. Y luego, apareció ese hombre. Ruiz se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo rápido. ¿Qué hombre? No sé su nombre. Nunca se presentó. Solo venía a las reuniones de seguimiento. Decía que era un colaborador externo, que ayudaba con recursos, con becas para los chicos más necesitados. Parecía muy profesional, trajeado, bien hablado, pero había algo en su mirada. Algo frío. Ruiz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hecho gruñó como si también percibiera que el ambiente se tensaba. ¿Sabes si ese hombre se reunió con Mason? Harper asintió, su voz apenas un susurro. Sí. Lo vi hablando con él más de una vez. Y no solo con él, también con otros. Siempre, cerca del campo de fútbol, o en el patio trasero, lejos de las cámaras. Ruiz se frotó la cara con las manos. Las piezas empezaban a encajar, pero el cuadro seguía incompleto. Hecho se levantó de golpe, olfateando el aire, y comenzó a moverse hacia la puerta. Ruiz lo siguió sin pensarlo, dejando a Harper con la boca entreabierta y las manos apretadas sobre la mesa. El perro bajó las escaleras, cruzó el pasillo vacío y salió al patio trasero, donde las sombras se alargaban sobre el asfalto. Allí, junto a la valla que separaba el instituto del aparcamiento, Hecho se detuvo, con el cuerpo tenso, la cola alta y los ojos clavados en un punto entre los coches. Ruiz se agachó, buscando lo que el perro había detectado. Bajo un seto medio escondida, había una caja metálica. La sacó con cuidado como si temiera que explotara en sus manos. La abrió y dentro encontró sobres con billetes de 50 euros, un par de móviles de prepago y una lista de nombres. La lista estaba escrita con letra grande y tosca, con marcas junto a algunos nombres. El de Juniper estaba en la parte superior, rodeado de un círculo rojo como si fuera el objetivo principal. Ruiz apretó los labios, la sangre latiéndole en las sienes. Hecho emitió un pequeño gemido, como si supiera que aquello era la confirmación de un peligro inminente.
Cuando Ruiz levantó la vista, un destello al otro lado del aparcamiento le hizo reaccionar. Una figura encapuchada se alejaba, con pasos rápidos y calculados. No lo dudó. Silbó a eco y comenzó la carrera. Las botas golpeaban el suelo, el aire cortaba la piel, y la distancia entre ellos se acortaba mientras el encapuchado zigzagueaba entre coches, intentando perderlos. Echo aceleró. Sus patas casi no tocaban el suelo. El encapuchado miró atrás, y el miedo se dibujó en su rostro. En un movimiento rápido se metió en un callejón estrecho que daba a la parte trasera de un supermercado. Ruiz giró la esquina, con el corazón a 1000, y vio cómo Echo se lanzaba, atrapando al encapuchado por la parte baja de la pierna, derribándolo al suelo con un gruñido. El chico cayó, rodando, y Echo se mantuvo encima enseñando los dientes, pero sin morder, cumpliendo su trabajo como un guardián silencioso. Ruiz llegó jadeando, y esposó al chico sin apenas darle tiempo a reaccionar. Era joven, no más de 17 años, con el pelo oscuro pegado a la frente por el sudor y los ojos abiertos de par en par. Su voz salió temblorosa, entrecortada, por el miedo. Yo solo hacía lo que me pedían. No quería problemas. Solo me dijeron que vigilara, que entregara cosas. Ni siquiera sé quién es él. Solo nos dice qué hacer y desaparece. Ruiz miró al chico a los ojos. Sabía que no estaba mintiendo, o al menos no del todo. Echo se sentó a su lado respirando rápido, su mirada clavada en el detenido como si supiera que aún faltaban piezas. El atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura, y Ruiz sintió un peso enorme sobre los hombros. Esto no era solo un grupo de chavales metidos en algo turbio. Esto era una red bien organizada, alguien que estaba usando a los estudiantes como piezas de ajedrez. Volvieron a la comisaría con el chico detenido. Mientras le tomaban declaración, Ruiz volvió a mirar el tablero, los nombres, las fotos. Echo se tumbó a sus pies, pero no cerró los ojos. Estaba alerta, como si supiera que la partida aún no había terminado. Ruiz también lo sabía. Quedaba mucho por descubrir, y mientras Juniper estaba en peligro, ellos no podían bajar la guardia. La sombra de la ambición se cernía sobre todos, y Ruiz, Echo y su equipo estaban listos para seguir el rastro hasta el final, porque la verdad, por más oculta que estuviera, siempre deja un olor que un perro como Echo puede encontrar. Y aquella noche, en Madrid, un silencio denso cubría las calles, pero bajo esa calma aparente, alguien se movía en las sombras, planeando su próximo movimiento. El reloj de la comisaría marcaba las 7 de la tarde, pero el día parecía no querer terminar. El aire estaba cargado, denso como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar. Madrid se teñía de tonos anaranjados y sombras alargadas, y en la comisaría, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ruiz caminaba de un lado a otro, repasando los informes. Echo lo seguía con la mirada, atento, como si cada paso de su compañero fuera parte de un juego silencioso. Había demasiados cabos sueltos, demasiados nombres, y en el centro de todo, Juniper, una chica que solo quería celebrar su cumpleaños. Isabel Ortega, la madre de Juniper, había regresado a la comisaría después de hablar con su hija. Entró con la cabeza alta, el bolso colgado al hombro, y una determinación en los ojos que dejaba claro que no iba a quedarse de brazos cruzados. Ruiz la recibió con un gesto de respeto, notando la firmeza con la que pisaba el suelo, como si cada paso marcara un ritmo propio. Echo, a su lado, ladeó la cabeza y la miró con curiosidad, como reconociendo a alguien que había pasado por mucho pero seguía en pie. Señora Ortega, necesitamos toda la información posible, todo lo que sepa. Isabel respiró hondo, cruzó los brazos y miró a Ruiz directamente a los ojos. Hay algo que no le he contado. Algo que quizás tenga que ver con esto. Hace unos meses, Juniper me dijo que había alguien raro merodeando por la zona. Un hombre, alto, con chaqueta oscura. Siempre parecía estar cerca del instituto o del supermercado, como si la estuviera esperando.
Yo pensé que serían imaginaciones suyas, ya sabe, adolescentes y sus miedos. Pero ahora viendo todo esto creo que debería haberle hecho caso. Ruiz sintió un nudo en el estómago. Miró a Echo, que soltó un leve gruñido, casi imperceptible. ¿Recuerda algún detalle más? ¿Un coche, algún gesto, algo en su forma de moverse? Isabel asintió, con la mirada fija en un punto lejano, como intentando rebobinar su memoria. Sí, conducía un coche gris oscuro, un sedán antiguo, de esos que ya casi no se ven. Llevaba gafas de sol, incluso cuando estaba nublado. Siempre miraba hacia abajo, como si quisiera pasar desapercibido, pero su forma de moverse era como la de alguien acostumbrado a dar órdenes. Ruiz anotó mentalmente cada palabra. La descripción coincidía con la figura que se veía en los vídeos de seguridad. Echo se levantó, como si hubiera entendido algo importante, y caminó hacia la puerta. Ruiz lo siguió, sintiendo la urgencia crecer en su pecho. Esa noche, cuando el instituto quedó vacío, Ruiz y su equipo decidieron hacer una revisión a fondo. Entraron con linternas recorriendo cada pasillo, cada aula, cada rincón que pudiera haber pasado desapercibido. Echo iba delante, sus pasos silenciosos pero seguros, su nariz tocando el suelo, el aire, las paredes, como si pudiera leer la historia, oculta en cada partícula de polvo. Cuando llegaron al despacho del director Harper, Echo se detuvo en seco. Emitió un ladrido corto, bajo, y comenzó a rascar la esquina de una estantería. Ruiz se acercó, y al mover unos libros, descubrió un pequeño hueco detrás. Allí, escondido, había un sobre marrón con papeles doblados. Ruiz lo abrió con cuidado. Dentro, encontró documentos que no deberían estar allí. Listas de estudiantes, informes psicológicos, notas confidenciales. Todo relacionado con el programa de mentoría. Y lo más inquietante, una carta firmada por Harper, solicitando financiación para el programa, dirigida a una fundación llamada Horizonte Seguro. Ruiz sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Horizonte Seguro no era un nombre nuevo para él. Era una de esas organizaciones que aparecían en informes de blanqueo de dinero, de tráfico de datos, de movimientos turbios que nunca terminaban de esclarecerse. Llamó a Harper al despacho. El director entró, nervioso, mirando a Echo como si fuera un juez silencioso. Ruiz le mostró los documentos y esperó. Harper tartamudeó, sudando. Yo solo quería ayudar a los chicos. Ellos me dijeron que si colaboraba, podrían conseguir más fondos, más recursos. Nunca imaginé que... Ruiz lo interrumpió, con la voz dura. Señor Harper, aquí hay algo muy serio. Usted permitió que alguien usara a los alumnos del instituto como peones en un juego peligroso. ¿Quién está detrás de esto? Harper se hundió en la silla, derrotado. No lo sé. Solo tenía un nombre, el de la persona que vino a hablar conmigo. Se hacía llamar Elías. Nunca me dio un apellido. El silencio llenó la sala. Echo gruñó, bajito, como si supiera que ese nombre escondía una historia oscura. Ruiz miró a su equipo, con la mente trabajando a toda velocidad. Tenemos que encontrar a ese tal Elías. Esa noche, Ruiz revisó cada archivo, cada informe, cada foto que tenían. Las piezas empezaban a encajar. Los sobres con dinero, las órdenes precisas, los nombres de los estudiantes, el interés especial en Juniper. Todo parecía indicar que Elías estaba manipulando la red desde las sombras, usando al programa de mentoría como tapadera. Juniper, mientras tanto, intentaba dormir en su habitación, pero cada sombra que se movía en la pared le hacía contener la respiración. Su madre se sentó a su lado, acariciándole el pelo, repitiéndole que todo iba a salir bien, aunque ni ella misma estaba segura de sus palabras. Ruiz no pudo dormir esa noche. Se quedó en la comisaría, con Echo a su lado, mirando la pizarra, como si pudiera arrancar las respuestas de ella con solo mirarla. El nombre de Elías brillaba como una herida recién abierta. Y Ruiz, con la mandíbula tensa y el corazón encendido, sabía que al día siguiente, cuando el sol saliera, iría a buscarlo, con Echo a su lado como siempre.
Porque en ese momento no era solo un caso. Era personal. Era justicia. Era proteger a Juniper, a su madre, a todos los chicos que habían sido atrapados en aquella red sucia. Y mientras Madrid dormía, Echo, tumbado junto a la mesa, respiraba tranquilo, pero sus ojos seguían abiertos, esperando el siguiente paso, el siguiente ladrido, la siguiente pista. Porque una vez que un pastor alemán empieza la caza, no se detiene hasta encontrar al último responsable. El amanecer en Madrid trajo consigo una brisa fresca que recorría las calles, aún adormecidas. En la comisaría el ambiente era de expectación contenida. Ruiz, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, repasaba una vez más los informes. Echo, su inseparable compañero, permanecía a su lado, atento a cada movimiento, como si presintiera que el desenlace estaba cerca. La investigación había avanzado significativamente. Las pistas recopiladas apuntaban hacia una red bien organizada, que utilizaba el programa de mentoría del instituto como fachada para actividades ilícitas. El nombre de Elías resonaba en cada documento, en cada testimonio, pero su rostro seguía siendo un misterio. Ruiz decidió visitar a Juniper una vez más. La encontró en su habitación, rodeada de libros y cuadernos, intentando retomar la normalidad. Al verla, una mezcla de alivio y determinación se reflejó en su rostro. Juniper, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre Elías. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser crucial. Ella asintió, y tras un momento de reflexión, comenzó a hablar. Recuerdo que una vez, mientras estaba en la biblioteca, vi a un hombre observándome desde la ventana. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra. No le di importancia en su momento, pero ahora creo que podría haber sido él. Ruiz anotó cada palabra. Esa descripción coincidía con la figura captada por las cámaras de seguridad en las inmediaciones del instituto. De regreso en la comisaría, Ruiz y su equipo analizaron las grabaciones de las cámaras de tráfico cercanas. En una de ellas, identificaron un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada por Isabel Ortega. Un sedán gris oscuro. La matrícula era parcialmente visible, pero suficiente para rastrear su origen. La investigación llevó a Ruiz hasta un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta acompañado por Echo y varios agentes. Al tocar, un silencio tenso se apoderó del lugar. Tras unos segundos, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, con una expresión serena pero calculadora. Elías, supongo, dijo Ruiz, mostrando su placa. El hombre asintió, sin mostrar sorpresa. Sabía que vendrías, inspector. ¿Qué deseas saber? Quiero entender por qué. ¿Por qué involucrar a estudiantes inocentes en tus planes? Elías suspiró y se sentó en una silla cercana. Vivimos en una sociedad donde las oportunidades no son iguales para todos. Solo intentaba nivelar el campo de juego, ofrecer una salida a quienes no la tenían. Ruiz lo miró con incredulidad. ¿Y eso justifica poner en peligro vidas humanas? Elías bajó la mirada. Quizás me equivoqué en los métodos, pero mis intenciones eran buenas. Ruiz ordenó su detención. Mientras los agentes lo esposaban, Echo observaba en silencio, como comprendiendo la complejidad de la situación. Días después, en el instituto, se organizó una reunión con padres, profesores y estudiantes. Ruiz fue invitado a hablar. Subió al estrado, con Echo a su lado, y miró a la audiencia. Esta experiencia nos ha enseñado que debemos estar atentos, que la confianza es valiosa, pero no debe ser ciega. Es responsabilidad de todos proteger a nuestros jóvenes y asegurar que crezcan en un entorno seguro y justo. La sala estalló en aplausos. Juniper, sentada en primera fila, sonrió al ver a Ruiz y Echo juntos, símbolos de justicia y lealtad. Al salir del instituto, Ruiz reflexionó sobre todo lo ocurrido. La vida está llena de matices, y a veces las líneas entre el bien y el mal se difuminan. Pero siempre debemos esforzarnos por hacer lo correcto, incluso cuando es difícil.
¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a alzar la voz y actuar cuando veas una injusticia, incluso si eso significa enfrentarte a la adversidad?